Hola, sean bienvenidos a este pequeño tutorial donde vamos a exponer el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es muy famoso y muy importante para nuestro curso de geometría analítica. Eh, eh, Se cumple en los triángulos rectángulos donde existe un ángulo de los tres de 90 grados. Ahí la relación que guardan los catetos con la hipotenusa se relaciona con esta formulita que dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto es muy importante porque cuando tenemos los dos catetos y queremos conocer la hipotenusa, pues elevamos al cuadrado los catetos, los sumamos y le sacamos raíz cuadrada y obtenemos el valor de la hipotenusa. Por ejemplo, en este caso, uno de los catetos mide 4, el otro cateto mide 3, nos sería 4 por 4, 16 y 3 por 3, 9. 16 más 9 nos daría 25 y la raíz de 25 sería 5. En este ejemplo, la hipotenusa mediría 5. Y teniendo estas relaciones, observamos que existen también las funciones trigonométricas, también muy importantes para poder hacer cálculos. La función seno, que si repasamos el seno relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso, para nuestro ejemplo, el ángulo A es este y el cateto opuesto es el que se encuentra enfrente al ángulo A, que sería el A y es el valor de 4. El cateto adyacente es el que vive junto, está pegado al ángulo. El adyacente en este ejemplo mide 3. Entonces, si relacionas el cateto opuesto, que es 4, entre la hipotenusa, que sería 5, nos daría el valor del seno para calcular este ángulo. Y lo mismo con la relación con ese ángulo, el coseno vendría siendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. El adyacente es 3 y la hipotenusa es 5, entonces sería 3 quintos. Y la tangente sería la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, que en este caso es 4 tercios. Estas tres funciones nos podrían hacer calcular el ángulo A. ¿Ya? Con cualquiera de las tres nosotros podemos saber cuánto mide el ángulo A. Si aplicamos esas relaciones, si tenemos los dos catetos, por ejemplo aquí que no sabemos la hipotenusa o no sabríamos la hipotenusa, pues utilizaríamos la función tangente para calcular con los datos que tenemos el valor de este ángulo. Entonces sería tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente, 4 tercios, y dividimos 4 entre 3 nos da 1.3333, y la tangente a la menos 1, la tangente inversa de 4 tercios nos da el ángulo, el valor del ángulo, que en este caso son 53.13 grados. Entonces ya sabemos el ángulo. ¿Cómo? Con las aplicaciones de las funciones trigonométricas. Eso mismo nos arrojaría si en lugar de poner tangente a la menos 1 le ponemos seno a la menos 1, pero del valor 4 quintos. 4 quintos viene siendo 0.8. Entonces sería el mismo ángulo 53. O si hacemos igualmente con la función coseno a la menos 1 de 0.6, que es 3 quintos, y nos daría el mismo ángulo 53 grados. ¿Ya? Esas son las relaciones básicas. E igualmente, si nos cambiamos al ángulo B, pues vemos que ahora se invierten los catetos. La hipotenusa permanece igual, pero ahora con respecto al ángulo B, el cateto adyacente es el valor de A y el cateto opuesto es el valor de B. Las relaciones estas se invierten, por eso es conveniente aprendernos estas relaciones de memoria, que seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, coseno
cateto adyacente entre la hipotenusa y tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. Así para cualquier ángulo nosotros podemos hacer esas relaciones y verificar cuál es cada uno de los catetos y qué valor tienen, y hacer la relación y sacar los valores correspondientes. Pues aquí a mi derecha tenemos una pequeña construcción en el programa GeoGebra del mismo teorema de Pitágoras. Aquí ya tengo un poquito avanzado, pero voy a terminar la presentación de este teorema. Aquí voy a ocultar la circunferencia, voy a ocultar una recta que está, un diámetro que estaba presente en la circunferencia, y ahí tengo nuestros datos que puedo mover, y se cumple aquí el área azul más el área guinda, nos da el área naranja. Entonces esto representa la hipotenusa, este es un cateto y otro cateto. La suma de los áreas estas, o los cuadrados de los catetos, nos da el cuadrado de la hipotenusa. Y observamos que este ángulo que se forma aquí es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, y podemos ver todos estos ángulos corresponden a ángulos rectos. Como vimos en alguna clase, podemos calcular el valor del ángulo entre esta línea y esta línea, o al revés, más bien, para que nos dé por dentro el valor del ángulo entre esta línea y esta línea. Ahí está. Observamos que este es un ángulo de 90 grados. Y podemos ocultar, para nuestra representación, vamos a ocultar los ejes y vamos a ocultar la cuadrícula. Y ocultar también muchos puntitos que son dependientes, es puntos que no se necesitan, salvo los que hacen la animación posible. Este punto lo podemos animar, está dentro de una circunferencia. Si le doy animación, solito gira alrededor de una circunferencia, y está observándose cómo puede formarse nuestro teorema. Tiene muchísimas soluciones donde se cumplen que la suma de los cuadrados de los catetos nos da la hipotenusa y hay un ángulo de 90 grados. Para detener la animación necesitaríamos abrir la vista algebraica. La vista algebraica. Aquí está. Y buscar el punto que se está moviendo, que son muchos, pero hay un punto que se mueve. Los demás pues son dependientes, estaban dependiendo de ese punto que estaba moviendo. Entonces observamos cómo podemos hacer en nuestra animación, pues posible que este teorema pues está comprobándose. Es como una forma muy práctica de comprobar la veracidad de lo que dice el teorema. Podríamos todavía darle más comprobación si medimos sus áreas. Entonces aquí tenemos para medir área, y medimos el área del triángulo más grande, el área del rectángulo más grande y el área del cuadrado
más pequeño, son cuadrados. Entonces el cuadrado, porque lado por lado nos da un cuadrado, entonces sería el área esta más esta nos da esta